muy buenas noches para todos. Un cordial saludo para nuestros seguidores y amigos de TV Sin Edición. Bienvenidos a este espacio de Hablemos Claro, un espacio que hicimos por y para ustedes, hoy con un super invitado, Jorge Humberto Renza, economista, magíster en economía, director del Observatorio de Empleo y Recursos Humanos en el Tolima y además docente de planta de la Universidad del Tolima, quien estará conectándose en unos minutos con nosotros. Bienvenidos para las personas que se conectan por primera vez. Bueno, les contamos la dinámica de este espacio. Es un conversatorio donde tenemos unos invitados puntuales con alguna experiencia o alguna profesión y pues hacemos todo lo que es un conversatorio sobre algunos temas puntuales de nuestra región. También además tenemos un espacio donde hacemos un recuento de las noticias más importantes. Lo hacemos con mi compañero Cárdenas, Andrés Cárdenas, y quien les habla, Diana Echeverri. Este espacio lo hacemos por y para ustedes. Bienvenidos a quienes se conectan por primera vez, pues esa es básicamente toda la dinámica de nuestro programa. Y pues también estamos abiertos a temas que ustedes quieran tocar o quieran que hablemos acá con ustedes. Bienvenidos. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Ya se está conectando Jorge Humberto. Vamos a esperar que se pueda conectar. Y bueno, pues ustedes pueden ir pensando esas preguntas. Recuerden que el tema de hoy es pues todo el panorama económico de nuestra región. Pueden hacer, vamos a estar leyendo. Si quieren hacer algún comentario o aportar algo, bienvenido es. Entonces vamos a esperar que se pueda conectar. Y pues de esta manera empezar. Hola Jorge Humberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido a este espacio, bienvenido a Sin Edición. Muchas gracias. Soy muy amable por su invitación. eh, y buenas noches para todos los que nos ven a través de este importante medio. Bueno, esperemos que se vayan conectando más personas. Les invitamos para que compartan el link, el enlace y pues nos puedan ver muchos más seguidores. Bienvenidos. Bueno, es un placer para nosotros tenerlo en este espacio. De verdad que qué maravilla que esté con nosotros hoy conversando. Y pues nada, pero pues esperemos que se vayan conectando más personas. Y mientras tanto, pues invitarlos para que nos digan si quieren que toquemos algún tema puntual. También Jorge Humberto, si quiere hablar sobre algún tema o quiere que hablemos sobre algo puntualmente, pues pueden ponerlo ahí en sus comentarios o ahorita nos puedes decir como que quieren que hablemos acá en Hablemos Claro. Nosotros siempre estamos abiertos a sus propuestas y a todo lo que ustedes quieran que nosotros hablemos, porque este espacio es por y para ustedes, lo repito. Sí, sí. Entonces vamos a esperar que se conecten más personas, unos minutos y ya entonces iniciamos con la dinámica del conversatorio. Si quieres nos puedes ir contando pues con quién eres, la experiencia que tienes, a qué Bueno, te dedicas. yo soy docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, ya hace unos cuantos años, ¿no? Eh, y dirijo, coordino, estoy al frente del Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima. Desde hace algún tiempo, mi objeto de estudio, de preocupación, ha sido la evolución del mercado laboral, eh, sobre todo el mercado laboral local, el comportamiento del mercado laboral en nuestra ciudad. Es el objeto de estudio eh, que me convoca en los últimos tiempos. Yo soy economista de la Universidad del Valle, con una maestría en economía del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. Eso es como a grandes rasgos un resumen de mi actividad. Vale, bueno, pues, Hoy, ay, señor, no, continúa. y pues espero que iniciemos un diálogo abierto y compartirles mis impresiones sobre la evolución
de la economía a nivel local y un poco a nivel departamental, aunque realmente no soy un especialista en, en el comportamiento de la economía departamental, es más mi área de estudio lo local, pero Vale, pues qué pena que te digamos que interrumpa, más o es que nos menos. dicen acá que no se te escucha bien el audio para que revises de pronto. Te escucha, No sé pues si yo te me escucho escucha. muy bajito, no sé si de pronto. Ah, Porque los espera, seguidores no, acá nos sí, dicen que no se sí, escucha. también. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha mejor. Espera que nos confirmen, porfa, las personas que están conectadas, si se escucha. Mejoramos ya. Se escu- Eh, Todos los indicadores económicos se deterioran de manera brusca y también, lógicamente, los indicadores sociales, ¿no? Y es una crisis que no solamente es una crisis
sanitaria, lógicamente, en buena medida explicada por la pandemia, sino que es una crisis en todos los órdenes, ¿no? Es lo preocupante, es una crisis económica, es una crisis social, cultural. es una crisis política, porque tienes presión en la crisis política también. Se conjuga todos unos elementos para hablar de una profunda crisis que vive el país, ¿no es cierto? El único indicador que no aumenta es la inflación, pero lógicamente porque es que la economía está paralizada, ¿no es cierto? Digamos que es el único indicador que alienta, pero que la inflación no crezca no es sinónimo de una economía sana, No sino por el estable. contrario también, ¿sí? Entonces, sí, es un momento de una crisis profunda, además marcada por un elemento muy importante, y es que la crisis de la pandemia que se inicia con la llegada de la pandemia nos toma en un momento muy difícil también para la economía colombiana. Es decir, la economía estaba creciendo a ritmos alrededor del 3%, que eso es un índice muy bajo de crecimiento. El desempleo estaba ya alto, la ocupación estaba cayendo. Entonces, la deuda externa estaba ya disparada y nos movíamos con un déficit fiscal de alrededor de un 6%, 5 o 6%. Es decir, las cuentas macroeconómicas y la situación de la economía nacional previo a la pandemia no era la mejor, ¿no es cierto? La economía estaba presentando ya signos de agotamiento y de precrisis, digámoslo así. Entonces, eso agrava la situación, que la pandemia nos agarra en un no muy buen momento. Bueno, ¿Sí? ahorita que mencionabas eso, es muy cierto, estábamos haciéndolo a gran escala, pero ya haciéndolo, hablándolo puntualmente en nuestra región del departamento del Tolima, sabemos que Ibagué en los últimos años se ha posicionado entre las 5 ciudades con más alta tasa de desempleo. ¿Cómo afectó este tema de la pandemia? ¿Cómo afectó esa decadencia en la que viene la economía, pues, a nuestra ciudad puntualmente? Bueno, a nuestra ciudad de manera puntual, eh, también y de manera especial, la economía ibaguereña no vive un buen momento tampoco en el mes que se declara la pandemia. La tasa de desempleo está alrededor de en promedio, un 16-17%. La ocupación en el momento que se inicia la pandemia viene cayendo. No se generan nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Esa es una tendencia que se venía presentando de manera marcada desde hacía unos 2, 3 trimestres antes de que llegara la pandemia. Un aumento inusitado de la informalidad, ¿no es cierto? Y una precarización del mercado laboral. Yo señalaría eso como elementos importantes. Entonces, también en el caso de la economía ibaguereña, nos sorprende la crisis en un muy mal momento, ¿no es cierto? Aunque para ser honestos, pues el deterioro de los indicadores de la economía ibaguereña y del mercado laboral, que es un fiel reflejo de lo que pasa con la economía, Sí, se claro. viene gestando desde el 2015, ¿no es cierto? Pero desde hace 3 trimestres antes de la pandemia, la tendencia de todos los indicadores era hacia el deterioro, hacia la caída. Entonces, tampoco nos toma en un buen momento. Estamos dentro de las primeras 5 ciudades en el momento que llega la pandemia con mayor de empleo, aunque eso dice mucho y dice poco, pero de todas maneras
No vivimos un buen momento en la economía ibaguereña a puertas de la llegada de la pandemia, ¿no? A Sí, bueno, nuestra ciudad. sabemos también, Jorge Humberto, que pues de las principales actividades económicas de nuestro departamento está la agricultura, obviamente por el tema de la pandemia, pues nos vimos fuertemente afectados. Tenemos acá la despensa agrícola, que es Cajamarca, pero ¿cómo cree usted que podemos contrarrestar ese efecto que tiene la pandemia en la economía? Digamos, en el momento en que se empiece a ver o a volver a tener cierta normalidad, ¿cómo cree usted que se pueda contrarrestar ese efecto de la pandemia? ¿Qué solución podemos tener? Pues todo depende de, sí, como siempre dicen los. Esa clase media es la que sostiene fundamentalmente el consumo. Es la clase que gasta, digámoslo así, ¿no es cierto? Y el consumo es el elemento principal de la demanda agregada del país.
Es decir, la demanda agregada se compone de la suma del consumo más la inversión, más la diferencia entre lo que vendemos y compramos en el exterior. En este momento el consumo, y lo es antes de la pandemia, es la variable más dinámica de la demanda agregada. Entonces, sí, la reforma tributaria pasa como está, que sería un golpe duro a la clase media. La posibilidad de reactivación pues se aleja, ¿no es cierto? Porque los negocios pueden abrir, puede flexibilizarse las medidas de aislamiento y de encierro, pero si no hay demanda, pues eso es de lógica. No hay demanda, porque más o menos el 30% de los hogares en la pandemia, en lo duro de la pandemia, perdieron toda fuente de ingresos. ¿No es cierto? Más o menos el 66 a 70% de los hogares colombianos a nivel nacional han vivido una brusca caída en sus ingresos. Entonces, pues la reforma tributaria es primero inoportuna. Es el único país que habla de una reforma tributaria para castigar el consumo en momentos de crisis, ¿no es cierto? En momentos de pandemia. Eso es al caído caerle. Entonces, si la reforma pasa como está, pues sería un golpe durísimo a cualquier iniciativa de reactivación, porque toca fundamentalmente a las rentas del trabajo y a las rentas de las personas naturales, ¿no es cierto? Y además de ser un golpe duro a las iniciativas de reactivación, es profundamente regresiva en la medida que agravaría la inequitativa distribución del ingreso que tiene este país, que es de los más inequitativos del mundo, tercero en el mundo en términos de inequidad, con un coeficiente de Gini de 0,57, o sea, un índice muy, que expresa una gran inequidad. Entonces, la reforma golpea las posibilidades de reactivación y es profundamente inequitativa. Además, una clase media muy vulnerable, ¿no? La clase media colombiana no es una clase media consolidada, que tenga historia de ser una clase media fuerte, como lo ha sido, por ejemplo, sin ir muy lejos, la clase media argentina, la clase media chilena, la clase media mexicana, una clase media fuerte desde el punto de vista económico, social, político, consolidada. Nosotros hemos sido una clase media muy débil, apenas en proceso de casi que de estructuración. Sería un golpe durísimo para esos intentos de consolidar una clase media, ¿no? Sí, bueno, y, ahorita que nos explicaba, nos decía que los más afectados pues son de la clase media, pero dentro de esa reforma tributaria o dentro de ese texto que plantean en la reforma tributaria se habla de agravar los productos de la canasta familiar y otros. Obviamente, como usted lo decía, esto puede afectar muchísimo la economía que ya venía en decadencia y pues que a raíz de la crisis por la pandemia pues empeoró. De pronto usted como economista cree que haya otra solución que no sea la reforma tributaria. Sí, claro, el gobierno tiene opciones, ¿no ¿Cuáles es podrían cierto? ser esas opciones? Pues hay varias, ¿no? Primero, poner al Banco de la República que emita. Esa es la clásica, ¿no? Ponerlo que emita billetes, ¿sí? Entonces pueden responder que hay inflación, pero si estamos en recesión, no va a haber inflación, el impacto inflacionario va a ser mínimo. Ponerlo que emita billetes, ¿no es cierto? Segundo, eh,
Los colombianos tienen en el exterior, en los paraísos fiscales, 183 billones de pesos calculados, entre ellos los Panama Papers, famosos Panama Papers. Si se grabaran esos 183 billones de pesos, eso arrojaría una cifra, según los expertos, de 18 billones de pesos. Allí ya no habría necesidad de reforma, ¿no es cierto? Si se golpeara la evasión tributaria, que tranquilamente la calcula en unos 50 billones de pesos al año, redúzcala siquiera a la mitad, la evasión de los grandes capitales, porque el trabajador pues difícilmente evade, porque se le sacan por nómina, ¿no es cierto? La retención, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero eso no es cierto. El déficit fiscal del gobierno vale unos 123 billones de pesos.
todas las ayudas de los programas sociales y demás suman alrededor de unos 7.5 billones de pesos. Entonces no son los programas sociales los causantes, ni la situación sería catastrófica si no se aprueba la reforma tributaria frente a los planes sociales, ¿no es cierto? Pero sí es importante resaltar que el gobierno sí tiene opciones económicamente viables, ¿no? Bueno, ahí ya Claro. estamos abriendo el espacio para que nuestros seguidores nos plantearan sus preguntas. Creo que ya con eso que mencionabas ahorita respondes. La seguidora Nelly Urueña pregunta, y entonces si el Estado tiene conocimiento de estas posibilidades de solución, ¿por qué solo pensar en una reforma que ataca o que agrava la canasta familiar dentro de sus puntos? ¿No? Recordemos que esto no es lo único que va a hacer la reforma. Entonces, pues yo creo que Bueno, responde. porque si se quiere es la forma más fácil, ¿no? Es Sí, decir, y dentro de una reforma tributaria está la opción de gravar eh, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, el IVA, por ejemplo, es una forma fácil y eficiente de gravar a la gente. El recaudo es fácil, relativamente fácil, ¿no es cierto? De es la aplicar y de solución más grabar fácil para ellos. para Exacto. ellos, ¿no es cierto? Entonces, en buena medida se la juegan por esa opción, ¿no? Porque en su forma de ver, eh, pues sería la opción más fácil, clavar al pueblo colombiano en buena medida, hablando en lenguaje popular, que sería la forma más fácil y eficiente, más rápida de recaudar, ¿no es cierto? De aumentar sus arcas, ¿no? Las otras opciones no es que sean difíciles tampoco. El problema es político ahí, ¿no es cierto? Sí, el problema es Siempre hay político. El problema es político. Sí, el problema es de intereses ahí que se mueven, ¿no es cierto? Entonces optan por la forma más fácil. Pues recaudemos. ¿Recaudamos cómo? Con el IVA, que es el impuesto más fácil de manejar. Supuestamente, ¿no? Bueno, Jorge Humberto, también esa seguidora nos decía, y es otra de las preguntas que tenemos, ¿cómo es su postura o qué piensa usted frente al paro del 28, del miércoles 28 de abril? Bueno, yo no voy a salir por recomendación de bioseguridad, ¿no es cierto? Por mi edad. Mm, pero pues moralmente voy a estar apoyando el paro, me parece justo, ¿no es cierto? Me parece que sus causas son justas. Eh, Primero que todo, la reforma tributaria que ya hemos venido hablando, mm, sus efectos nefastos. Segundo, la negativa del gobierno a aplicar, por ejemplo, una renta mínima básica que cobijara a un amplio porcentaje de los hogares colombianos y les permitiera un ingreso mínimo siquiera durante 3 meses para que se confinen en su casa, se guarden y podamos torcerle el cuello al virus, ¿no? La negativa del gobierno en ese sentido. Me parece que es justo. Y las demás razones que por demás me parecen justas, ¿no? El problema del asesinato ya serial y sistemático de los líderes sociales. Están acabando con el tejido social del país, con lo más preciado de este país, que son sus líderes sociales. A mí me duele mucho eso. Contra la incapacidad del gobierno de manejar sanitariamente la pandemia. En la práctica, el plan de vacunación está parado. Fracasó el plan de vacunación. El gobierno está fracasando en el plan de vacunación. Y pues contra la corrupción también, ¿no? Contra la corrupción que se pasea ya rampante en el país. Eh, Creo que es justo salir a protestar. Y es un derecho, además, ¿no?
establecido en la Constitución, Constitución política. legal, sí, es un derecho. Eh, Creo que como nunca se justifica eh, salir a protestar en este momento. ¿Y cree usted que quizás con el paro y con la manifestación pacífica, obviamente se logre generar un cambio o algún tipo de persuasión en el gobierno para que no se haga la reforma? Yo no sabría. Eso depende pues de qué tan masiva sea. Y todas sus reformas, ¿no? ¿Ya? Hablando Ahora, de, ¿qué de decía? ser verdad, pues, de ser verdad, pues entonces podríamos decir que Duque logró lo que ningún gobierno había logrado, que era quebrar esto totalmente, ¿no? Si no hay pa' caja, pues apague y vámonos, pues el último que salga, como decían los uruguayos, que apague la luz, ¿no es cierto? Sí,
Yo no creo que haya dificultades de acá, ¿no? Bueno, acá nos pregunta Mirla Urueña, ¿qué tan grave puede ser la aprobación de la reforma tributaria? ¿Cree que con esta reforma que se quiere llegar, puede llegar Colombia en algún momento a una crisis económica como lo hizo Venezuela, sin exagerar? Sí, claro que sí, sí, ya lo hemos señalado, sí, sí. Eh, el impacto de la reforma puede ser muy gravoso sobre la producción y sobre el empleo, ¿no es cierto? Y por esa vía puede ser muy gravoso en términos de ingresos de los hogares, de la mayoría de los hogares. Y puede ser, en ese sentido, podemos vernos abocados a una crisis mucho más dura que la que hay, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. ¿Mm? Y porque si hacemos Porque, el análisis, que ya lo habíamos mencionado, pues realmente no estamos muy ajenos de la realidad que tenía Venezuela, ¿no? Que como podemos ver, pues estamos presentando crisis, estamos en un nivel de pobreza muy alto, como lo mencionaba anteriormente Jorge Humberto, y pues no estamos muy ajenos ni muy lejos de estar como en esa realidad de Venezuela, como que siempre los colombianos hacen ese punto de comparación con Venezuela, porque vieron cómo los venezolanos tuvieron que emigrar de forma casi que instantánea. Entonces sí es muy cierto eso, pero pues ya estamos presentando una crisis y si se permite que esta reforma llegue a la aprobación, pues sería eso. Jorge Humberto, ¿quiénes son los que tienen la última palabra para que se apruebe la reforma? los congresistas, inicialmente, pues la Comisión Económica, en las cuales, según las cuentas que se hacen periodísticas, no tiene mayoría el gobierno, ¿no? De 32 votos tendría apenas 10. Si la reforma no pasa de ahí, pues ya no llega a plenario. Y ahí se entierra, ¿no es cierto? Ahí se muere, ¿no? Ya mañana la presentan por primera vez. Mañana hay ponencia, ¿no es cierto? Pero si no pasa de ahí de la comisión, pues no va a plenaria y su suerte ya estaría echada. Pero pues eso está por verse. De todas maneras, el gobierno tiene una gran capacidad de maniobra, de negociación todavía. Y, y yo no haría pues por sentado que es que la reforma está enterrada, ¿no? Pueden suceder sorpresas, ¿no es cierto? Pueden haber sorpresas, las hemos visto, puede haber sorpresas, ¿no? Y, y no es un hecho que la reforma se hunda, no. Eh, esperemos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero de todas maneras sí creo que eh, el paro de pasado mañana es un pulso, una medición de fuerzas. Si el paro fracasa, el gobierno va a tener las condiciones para impulsar la reforma, ¿no es cierto? Pero si el paro no fracasa, si es un éxito, yo supongo que el gobierno va a reflexionar sobre la opción de la reforma tributaria, ¿no es cierto? Esa es mi impresión, ¿no? Ahí también dentro de los puntos que se hablaban de la reforma tributaria, nombraban el tema de crear peajes, ya no con distancias tan pues establecidas como las que teníamos, qué tan cierto es eso, y muchas personas han sacado hipótesis donde dice que se puede crear los peajes en distancias muy cortas e incluso dentro de las ciudades como es pues nuestra ciudad Ibagué, aterrizándolo. ¿Eso cómo afectaría? ¿Cómo cree usted que podría, o desde el punto económico? Pues en principio, ¿dónde ve uno peajes urbanos? En las grandes ciudades, ¿no? En las grandes metrópolis, ¿no? Mm, no, sería muy regresivo lo de los peajes. Imagínese usted peajes en Bogotá, por ejemplo.
cuando Bogotá está conurbada con Soacha, por ejemplo, y con muchas poblaciones de la sabana, ¿no es cierto? Y Bogotá ya casi que son ciudades dormitorios, como llaman. La gente trabaja en Bogotá, pero vive hacia las afueras, ¿no es cierto? En las goteras, como llaman, y se desplazan en el día a Bogotá, pues sería un golpe muy